Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a Biosfera Televisión. Tiempo ya para la tertulia, última tertulia del año 2020, salvo que nos vean repetido en los primeros días del 2021, pero me refiero que la última que estrenamos en el año 2020. Toca, por tanto, a lo largo de los próximos minutos, bueno, pues tratar de reflexionar, de hacer un balance en torno a lo que nos ha dejado este año ciertamente calamitoso en términos generales, pero bueno, también ha habido cosas buenas, ha habido cosas regulares, ha habido cosas menos buenas o malas, etcétera. Y para este último día del año, la última tertulia del año, nos hemos rodeado en esta mesa de dos de las mejores cosas que le han pasado a este programa a lo largo de 2020, que son los compañeros que están hoy aquí con nosotros. Nuestra compañera de redacción, Paola Delgado. ¿Qué tal, Paola? Muy buenas. Hola, Jaime, muchas gracias. Buenas tardes. Y José Ramón Sánchez, delegado en la isla del diario Canarias 7 y que se ha incorporado en el 2020 a esta mesa, aquí, a este palique, ¿no? Se agradece el comentario. Además son 4 meses que han pasado volando. 4 meses, ¿eh? Sí, pues septiembre, octubre, noviembre y este de diciembre. Y la verdad es que me he sentido como en casa, que además te lo agradezco porque eso habla bien también de ti, en el sentido de que has ejercido de excelente anfitrión. Muy bien. Joder, si te has llevado una cesta Navidad ya. Sí, eso, que no me lo esperaba, por ejemplo. Pero eso le pido a Salvador. Exacto, eso es la planta noble. A la cúpula de la casa. A la planta noble, sí, es verdad. Bueno, en fin, nunca, lamentablemente, desgraciadamente, nunca ha sido más fácil resolver la mitad del acertijo que nos planteamos todos los años por estas fechas, lo mejor y lo peor del año. La mitad del acertijo es, obviamente, lo peor del año. Nunca ha sido tan fácil definir qué es lo peor del 2020, ¿no? Se lo dejo a Paola, que a lo mejor es la pregunta complicada. Sí. Pues empieza tú, no sé si te tendrás apuntado, pero... Yo no tengo nada apuntado, pero bueno, creo que es lógico, ¿no? Lo peor pues ha sido pasar por todos estos meses y toda esta pandemia, ¿no? Y sobre todo, desgraciadamente, a las personas que se han quedado en el camino, ¿no? Lógicamente. Creo que indudablemente eso es lo peor de este 2020 y que esperemos que con ilusión empecemos el 2021, que nos traiga buenas noticias y que no haya más desgracias de este tipo, ¿no? Creo que indudablemente. Hablando del 21, esta mañana un buen amigo me comentaba que igual estamos poniendo las expectativas demasiado altas para el nuevo año. Sí. Y ojo que es que, claro, el nuevo año va a tener, llega como novedad, pero con todo el déficit de lo que está dejando todavía, ¿no? Y eso no se remonta, es como cuando en términos médicos, un diabético, por ejemplo, tiene un plano, una curva. Si un día se cede, la curva sube y luego no se normaliza al minuto 1, sino que hay que bajarla de modo gradual y puede estar 3-4 días hasta que normalmente estabilizas al día 1, ¿no? Sí. Pues esto es lo mismo, o sea que no va a costar. Yo vi una imagen en las redes sociales que era, bueno, pues una persona sentada, ¿no? Y diciendo pues lo que estaba diciendo yo ahora mismo de esperamos que el 2021 nos traiga buenas noticias y demás, y enfrente es como que está el 2021, ¿no? Y que dice, cuidado porque me están pidiendo demasiado. Entonces, claro, pues eso. Porque también juega un factor psicológico que se nos ha añadido. Uno, el deseo de cambiar del año, como si ya el día 1 o 2 de enero el virus hubiese desaparecido, es como si rompiéramos con lo anterior. Ojalá fuera así, desde luego no será así. Y a todo esto me imagino que habrá añadido, desde un punto de vista psicológico, el hecho de que haya coincidido el inicio de la vacuna, ¿no? De la administración de la vacuna, que probablemente haya ayudado a esa sensación de decir el año que viene va a ser mejor, pero va a tardar en todo caso. Si es mejor, va a tardar en empezar. Tenemos mimbres para batallar y por lo menos evitar que se prolongue lo malo de este año en cuanto a las cuestiones médicas. Pero es cierto que luego los efectos colaterales, por ejemplo, en la economía, va a costar reflotarla, y máxime cuando encima, a nivel internacional, por ejemplo, estamos pagando efectos con el asunto del Brexit, que se impone desde el día 1, que todavía estamos negociando a ver qué pasa con el campo de Gibraltar, por ejemplo. Madre mía, yo sí que lo tienen. Que tienen un marrón, que es una puerta, entran y salen todo el rato. Un marrón descomunal el gobierno de Madrid y el de Londres también, a ver cómo dan carpetazo y a ver qué refrenda Bruselas al respecto. Y luego también, por ejemplo, como viene la crisis en Estados Unidos, que el traspaso de poderes es el día 20 de enero y a día de hoy, a 22 días vista, el gabinete que viene con Biden está diciendo que
todo lo que se ha hecho con la vacuna y con toda la administración y con todo el tratamiento de la enfermedad ha sido un erróneo, van a ser un giro de 180 grados, claro, y las consecuencias que eso puede tener a nivel planetario, porque a fin de cuentas China y Estados Unidos son los referentes. Estados Unidos, aquello puede ser una bomba de relojería tremenda, cómo se puede mercadear con la vacuna, cómo se puede abusar de la gente sin medios, ¿no? Sin medios económicos, a saber qué les meterán, si les meterán alguna cosa. Tenemos la buena noticia hoy, por ejemplo, eso sí, de que en el Reino Unido se ha dado el visto bueno a la vacuna de Oxford, ¿no? A dos vacunas, me parece. Sí, ¿no? pero la de AstraZeneca, que eso sí viene también a ser un arsenal que añadir al que tenemos ya de Pfizer y de Moderna. Sí, sí. Bueno, que hoy hemos tenido, Paola ha tenido aquí hace unos minutos, al que a colación de todo lo que estamos comentando, yo creo que ha sido el hombre o la persona o el personaje, que también a final de año se habla mucho. ¿Quién es el personaje? Yo te decía yo con bromas que daba una referencia que era Donald Trump, el siguiente personaje podía ser Messi, y luego si no es verdad que José Luis Aparicio. Y Aparicio, efectivamente, José Luis Aparicio, que ha estado aquí. Bueno, y él mejor que nadie, Paola, nos puede contar, o te ha podido contar, no sé si se lo habrás preguntado, porque ha ido todo muy rápido. Solamente te ha dado tiempo a rodarte de sitio, irte para allá después de la entrevista. Él mejor que nadie nos puede decir qué es lo que viene, ¿no? Basado obviamente en su experiencia y en una persona que suele leer e interpretar muy bien los datos, ¿no? Sí, exacto, porque, bueno, lo decías, ¿no? Yo comparto tu opinión, es un protagonista indiscutible durante toda esta etapa, también aparte en nombre de toda la cantidad de sanitarios que han estado ahí en primera línea luchando contra el COVID, que lo hemos dicho tantísimas ocasiones, pero sí, como decías, es cierto que no quiere dar ningún paso en falso, digámoslo así, le da un poco de temor afirmar cualquier cosa, dar un diagnóstico fijo, porque no se puede y lo hemos visto, pero sí que, como bien dice... Entre otras cosas, por eso también eso es lo que le hace ser hombre del año, ese comportamiento, esa cautela, ¿no? Ese no lanzar las campanas al vuelo o no hablar o hablar sin conocimiento de causa, ¿no? Totalmente, pero sí que, como bien decías, bajo su experiencia, al estar en primera línea, como bien decía, pues lógicamente tiene cierta visión o cierta previsión de lo que puede venir de cara a los próximos meses, ¿no? Es así. Bueno, no sé si podemos escuchar algo de lo que nos ha dicho José Luis Aparicio. Es verdad que desde hace 5 días aproximadamente el número de casos diarios ha ido aumentando progresivamente. Es así. Justamente 14 días después del 6 de diciembre, del puente, también ya contamos con ello, igual que contamos que 14 días después del día 24 y del 31 también tendremos un repunte, eso es así. Los primeros casos que empezamos a detectar de más eran estudiantes, gente que venía de fuera, algún extranjero, bueno, eran personas de fuera, que eso sí, es un problema porque esos son los que ha detectado, pero puede haber gente que no detecte y que termine provocando problemas a su alrededor. Ahora ya no son tanto, ese ya no es el perfil que estamos detectando, sino más bien casos propios. De ahí, por ejemplo, que el porcentaje de trazabilidad ha aumentado, porque estamos detectando los contactos estrechos, ya los que vengan de fuera, que eso no lo puedes trazar. Claro. Ha ido aumentando. Es verdad que de aquí al día 2, el día 3 de enero, probablemente empiece a bajar de nuevo. Es bastante probable porque por las altas que están programadas, por esas fechas más o menos. Es una percepción personal. Yo veo cuando salgo a los perros por la noche por la calle, la gente cada vez está más relajada de mascarillas, de todo en general. Sí, se ve también imágenes por ahí muy curiosas de aglomeraciones. Sí, la gente está más relajada entre las vacunas y las fechas. Estas fechas son malas fechas para hacer un esfuerzo de contención, de expresión de alegría y de cariño también, de amor. Pero si queremos que las próximas Navidades sean normales del todo, no normalidad, este es el momento de trabajar ese. Pero yo quiero también lanzar un mensaje de optimismo. Sí, claro. Sí, va a seguir ahí, pero insisto, es una opinión personal, tampoco es que sea un experto, pero por lo que he podido vivir estos 10 meses y por lo que conozco del asunto y tal, probablemente los primeros meses de este año y al llegar el verano, las cosas sean bastante diferentes a mejor. Si no surge ningún otro problema añadido, porque esa es otra, lo que hablamos antes, las cosas haciendo bien no siempre salen bien. Si no surge ningún otro problema añadido, yo tengo la esperanza de que a mitad de año o un poquito antes, las cosas, la normalidad total y absoluta no, pero sí bastante más llevadero que hasta el momento. Bueno. Es un hombre que sabe del tema. Tú que llevas unos cuantos telediarios ya a tus espaldas, es difícil que una persona con semejante responsabilidad haya suscitado, digamos, tanta opinión unánime, favorable o crítica por parte de nosotros, de los medios de comunicación, ¿no? Como pasa en la vida, detractores. Pero entiendo
desde el punto de vista, hablo a nivel subjetivo, pero con conocimiento de causa de números y demás, que ha sido la referencia en cuanto a que ha sido un hombre de equipo, porque él es el que daba la cara, pero ha liderado, y en el buen sentido además, a un componente, a un plantel de profesionales en el hospital y en todos los centros de salud, de muchas personas que se han dejado pues las ganas por evitar contagios, por a los contagiados ayudarlos en consecuencia, y los números están ahí. Lo digo porque además hoy, por ejemplo, tenemos en Canarias unos 370 hospitalizados por COVID, por la COVID. En el Lanzarote hay una persona. Vale. Teniendo en cuenta que en Lanzarote podemos más o menos equilibrar y decir que somos el 7-8% de la población, si hacemos extrapolando, nos tocarían supuestamente más hospitalizados de casos graves y desde IDEM, o sea, de normalizados, ¿no? Y eso en parte es por todas las políticas que se han ido aplicando, no solamente de tratamiento, sino por ejemplo el uso generalizado de los controles, de los antígenos, de las PCR, las llegadas de los estudiantes, que el Lanzarote fue referencia ahora en estas Navidades, fue quien marcó la pauta, aunque luego el gobierno de Canarias... El análisis de las aguas residuales, que yo creo que eso no, por ejemplo, no se hace en ningún otro lugar. Sí, se hacen en puntos de Valencia, en algunas zonas de la península, pero en Canarias también fue una cuestión que se estrenaba. Y está claro que, visto lo visto, la prevención es fundamental, y en este sentido ha sabido articular este componente y además dar el efecto didáctico de explicar y a nivel generalizado que esto es una guerra de todos. Y además constante, que no es de todos hoy, mañana me olvido, no, mañana seguimos y pasado también. Y saber leer el terreno en el que se mueve, que es lo que hemos comentado también alguna vez, y adelantarse a las posibles consecuencias que no se han producido. Que habrá cometido errores, evidentemente, como todo. Él ordenó deshabilitar una planta, que eso siempre dentro hay muchas molestias y demás, y dedicarla únicamente a COVID. Habilitó hasta 40 plazas de quirófano. Ese es el dato. De UBI, perdón. 40 plazas de UBI, cuando el máximo eran en aquellos días de 8 o 9 personas en estado de gravedad. Ya en previsión de que podía, por si se daba una ola a eso me refería. Incluso las críticas que en el primer momento le llegaron fueron críticas que se las ganó justamente por saber leer y por ser previsor. ¿Cuáles fueron las primeras críticas que había en el hospital cuando empezaba ya a extenderse la pandemia? Es que no estamos preparados, es que no tenemos mascarillas. Sí que había mascarillas en el hospital, sí, pero estaban bajo llave. Las tenía guardadas precisamente para cuestiones críticas. Claro, y era bueno, de hecho cuando se abrieron las puertas del hospital para hacer ese pool periodístico, que estuvo un cámara, un fotógrafo y Saúl, periodista, iban sin mascarilla y sin... No, porque además está habilitada la zona limpia, la zona sucia, como lo llamaban en términos médicos. A eso me refiero cuando digo que, ostras, es complicado. No nos ha pasado demasiado en la historia de la gestión pública de Lanzarote encontrar menos errores en un proceso, además tan complicado como el que estamos, ¿no? Además es una cuestión tan sensible. Sí. Tan sensible. Yo creo que si Lanzarote está como está es precisamente por todo eso que estamos explicando, por ser previsores más que nada. Y lo que decía José Luis, no es cierto que en un comienzo, él mismo me lo comentaba, nos ayudaba a ver esto en otros lugares, ¿no? Pues Madrid, Barcelona, además, como todavía aquí no había llegado a tal nivel de gravedad, digámoslo así, pero sí que incluso estando ya a la par con otros lugares, siempre hemos sabido ser previsores y siempre hemos sido restrictivos cuando tocaba. Es verdad que a favor él ha tenido como gestor, como gerente, el hecho insular. El hecho insular ha ayudado mucho. En la primavera fue un factor que jugó muchísimo a nuestro favor. Y se demuestra además con los aislamientos que entre el hecho insular y las medidas que se tomaron sirvió para que la enfermedad apenas se pudiese propagar. El índice de contagio se rebajaba a menos de 1, que era básico. Y lo digo porque, por ejemplo, ahora hay un estudio que creo que lo leí ayer, no sé si fue en El Mundo, en el país, sobre cómo han venido funcionando las medidas en Francia desde noviembre, cómo se aplicaban restricciones especiales en 8 ciudades y cómo estas eran efectos de espejo para el resto del país, y como incluso en Burdeos, que no estaba confinado en ese primer término, de repente en 14 días el pico baja de modo
casi Sí, exponencial, ¿no? Pero es que en Canarias hemos reaccionado bien, esta mañana lo comentábamos con Paola, desde el minuto 1. Sí. El 31 de enero se dio el primer caso de coronavirus en España, Sí, se dio en La Gomera, en La Gomera. se hospitalizó y pocos días después saltó el tema de Tenerife, en aquel hotel, que Que fue cuando muy nadie criticado. hablaba de aislamiento, Sí, pues ahí se tomó esa medida. Y se fue muy aisló el hotel, acertada. o sea, directamente, ¿no? Totalmente. Fue, claro, en aquel momento te parecía una medida, o nos podía parecer una medida, en fin, un tanto gruesa, un tanto dura, ¿no? Pero fíjate. Y ahora al decimos final- menos mal Sí, que sí. se aplicaron. Y de todos modos, con respecto a, porque lo estamos comentando, ¿no? Las cosas cambian mucho de un día para otro. Estaba leyendo antes, por ejemplo, el caso de Baleares, que pasó, bueno, a nosotros también nos pasó en Sí, unos pero meses. Baleares es mayor que el resto. Claro, sí, de ser ejemplo prácticamente pues al descontrol total, en el caso por ejemplo de las UCI, ¿no? De la UBI. Entonces le preguntaba, otra de las preguntas que le hacía a José Luis, porque creo que eso también tranquiliza de algún modo a la población, es si a pesar de que ahora mismo solo hay una única persona ingresada aquí en Lanzarote en planta, pues si continuamos preparados Paola, desde el hospital mira, para... sobre eso, lo primero, importantísimo, no bajar la guardia. Claro, y lo segundo, exacto. sé que lo que puedo comentar puede sonar a sensacionalista, a afecto de derrota y demás, pero fíjate el ejemplo alemán. Hoy pasaban otra vez un día más de 1000 personas fallecidas. Sí. Un país que Está batiendo supuestamente récord, sí. tiene el mejor equipamiento hospitalario de toda Europa, el que supuestamente se había articulado de mejor modo para espaciar los ingresos, para que el índice de presión del sistema fuese el justo y necesario, pero por desgracia, primero tenemos un factor poblacional en Europa que no tiene, por ejemplo, África, que es que hay mucha población de riesgo en porcentaje con respecto al global. Las personas de más de 65 años en Europa son un porcentaje muy elevado. En España, por ejemplo, son 9 millones de personas en este cómputo, de 45 millones redondeando. Con lo cual, son personas que a poquito que se vean afectadas por el virus, tendrán consecuencias graves y probablemente, por desgracia, pierdan la vida. Alemania tomó medidas, pero claro, el factor riesgo que está, el objetivo final, esas personas, tenemos que hacer un cómputo de personas supuesto. de bajas que vamos a tener que asumir sí Sí. o sí. La cuestión es si podemos tomar medidas, y es lo que toca aplicar, para espaciarlas y a la vez que espaciarlas, evitar los picos. Con lo cual, pues si perdemos 1000 personas por día, como pasa en Alemania, probablemente si no hubiesen tomado estas medidas que se tomaron en inicio, hoy serían 2000 o 3000 bajas diarias en este país. Y sé que suena derrotista, pero es que es así. Pero es Entonces, tenemos que seguir peleando, asumiendo que las bajas van a seguir dándose, que los contagios van a seguir produciéndose, pero si tomamos precauciones, por lo menos hacer que la incidencia sea en número menor y sobre todo en gravedad, Sí. también recortarla. Sí. Bueno. Y ojo también con el tema de echárselo todo a la gente que llega de fuera, porque No, José no, Luis también lo todo. decía, que ya hubo un momento determinado en el que se lo echábamos, que sea a las pateras, que sea a los estudiantes y demás. Sí, pero... Pues ahora mismo sí que es cierto que una parte de esa subida se debe a los estudiantes o algún caso muy puntual de algún turista que ha venido de fuera, pero ahora mismo se están detectando otra vez brotes en reuniones familiares y demás, con lo cual, pues lo que dice Ahora José están Ra, ¿no? cantando, Es ahora responsabilidad. llevamos unos días desde Nochebuena hasta ayer, creo que han subido, no han subido, sino que se han detectado unos 40 o 40 y Claro, tantos es que casos, ¿no? las reuniones sociales están De noche. haciendo mucho a favor del virus. Sí, sí. Y eso es claro, además, en toda España está pasando. Y según Aparicio, los que están saliendo ahora son los del Puente de la Constitución. Claro. O sea, Claro. faltan los de Nochebuena, etcétera, etcétera. Bueno, en fin, es lo que hay que seguir manteniendo las recomendaciones que nos están dando, mascarilla, las manos, la distancia social, sobre todo en la noche de Nochevieja, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, y en fin de año, el año nuevo, etcétera, etcétera. Porque el virus sigue ahí afuera y nos va a acompañar, o sea, que se nos quite de la cabeza. El virus, una sí. vez que se inocula y entra, es difícil luego de combatir. Y tenemos el ejemplo de Santa Rita, la residencia de Tenerife. Mira que se han tomado medidas y aún así, por desgracia, ya hemos tenido que lamentar bastantes Aquí pérdidas. tuvimos la suerte en las Cabreras, justamente, y tal. Bueno, pues también he hablado de la vacuna, bueno, no sé si lo he hablado contigo, porque yo le he preguntado ahí en los pasillos que cómo va todo el proceso de vacunación, que por dónde va, porque ya están llegando a los centros de salud también algunas vacunas y tal, y todavía no, hasta el 7 de enero es personal de las residencias,
Hay 1.600 y pico personas en residencias en Lanzarote. Sí, claro, viviendo. Es que empiezas a sumar. Tenemos escasez de plazas, pero hay un parque importante. Claro, a veces. Varias son digamos, de colaboración público-privada, casi de gestión privada, en Tías y en Aría, por ejemplo. Pero tenemos la residencia de las Cabreras, tenemos el caso del Hospital Insular en Arrecife, que claro, empiezas a sumar y sí salen. 1.600, sí, eso me comentó. Bueno, pero en el año han pasado otras. Bueno, si hablamos de esto que estamos hablando, aquí en esta casa tuvimos la posibilidad de entrevistar a distintas personas que han pasado el coronavirus, que salían de la UBI, la primera mujer que salió, la primera lanzaroteña, después también el caso más grave, el caso de Carmelo, ¿no? Sí. Que es el hombre que más tiempo ha estado en Lanzarote en la UBI y que venía, digamos, un poco a desmentir aquello de que este bicho se iba por delante a las personas de mucha edad y que es cierto, pero no solo a las personas de mucha edad o con patologías previas, que es cierto, pero no solo a las personas con patologías previas, excepto una persona joven, ¿no? Como Carmelo, guardia civil, es decir, una persona que se cuida por su trabajo, etcétera, etcétera, deportista, entrenador de baloncesto, pues casi lo tumba. Sí. 51 días ingresado, 41 de esos 51 en la UBI, y efectivamente, como hablábamos, Jaime, tuvimos la oportunidad, recuerdo, de entrevistarlo en la tertulia una vez, y luego en agosto, en la parte del magazine, pude entrevistarlo de nuevo para, pues como decíamos, lanzar un mensaje de concienciación. Como él bien decía, este virus te pilla y te tumba. Vamos a retomar el vídeo porque estábamos viendo a Carmelo, que nos encanta verlo, ya todo lleno de salud, lógicamente, pero lo podemos escuchar, todavía lo mejora como persona. Vamos a escucharlo. Son las personas las que tienen que solventar este problema, y es tomándose esto con la seriedad que tiene que tomarse y tomando las medidas preventivas que tienen que tomarse. Desgraciadamente no es así. Las personas que lo han vivido, como es en mi caso, donde hemos estado más tocando la muerte que en el lado vivo, es decir, pues si no lo tomamos desde otro punto de vista, ¿no? Incluso a las personas que están con nosotros las intentamos concienciar para que tomen todas esas medidas, pero desgraciadamente hay gente que o no lo ha vivido de cerca o no lo ha tratado y entonces pues se cree que esto es una tontería, y esto no es ninguna tontería. Si te coge mal, y te lo digo por compañeros míos de profesión, algunos amigos que los ha cogido mal y se los ha llevado. Es que ahora mismo este virus, lo dije en su día y lo reafirmo, te ataca por detrás, no te das cuenta y cuando te vienes a dar cuenta pues estás en una UCI y... Le pasó a él y a tantísimas personas que afortunadamente muchos de ellos pues lo pueden contar ahora como una experiencia dura de su vida, y otros tantos que no tienen o que no han tenido la misma suerte. En fin, bueno, también lo destacable del año 2020 ha sido el repunte de la migración, de los movimientos migratorios en malas condiciones, en condiciones infrahumanas, que son las que nos suelen llegar a Canarias en forma de patera, y dentro de todo esto, en fin, una tragedia con la muerte de esas 8 personas. Sí, es cierto que la mayor tragedia fue esa, que fue la patera que llegaba a Órsola el pasado, si no me equivoco, 24 de noviembre, pero independientemente de eso, lo sabemos, a partir de septiembre, octubre no han parado de llegar pateras a las islas. Antes leía, Jaime, te lo comentaba fuera de cámaras, las cifras de inmigrantes que habían fallecido, que habían perdido la vida en el mar en este 2020. 2.170 inmigrantes perdieron la vida intentando llegar a España. Que se sepa, por supuesto. De esos 2.170, un 85% es en la ruta hacia Canarias, es decir, 1.851 personas, que se conozcan, que se sepan, ¿cierto? Por tanto, pues lo que hemos dicho muchísimas veces, es cierto que es un problema complicado, que en fin, sí, que es complicado de solucionar, pero que si no empezamos no terminamos y que hay que ponernos las pilas porque, bueno, en fin, es que estoy viendo el vídeo y me está revolviendo. Mira, a José todo Naranjo, lo de ese día. José Naranjo, que es un profesional probablemente que creo que es de España, si no es el más entendido, de los que más a nivel de lo que es la vida real en África y de cómo se mueven las mafias y a nivel periodístico y demás, que fue compañero mío, además de estudios, de periódico y firma normalmente en El País. Ayer, por ejemplo, hacía un seguimiento de cómo estaba la situación, creo que ayer tocaba Senegal.
Y podías coger el reportaje, leer un reportaje suyo de hace un año, hace 2, y lo que se leía era idéntico. Sí, y les decía, estamos desesperados, no tenemos ni para comer y se van los mejores. Entonces, ¿qué? Y seguiremos haciéndolo mientras no tengamos que... y claro, las cifras que tú dabas, y además ahí, por ejemplo, también Pepe ha hecho estudios de fallecidos, pues eso, de Senegal, de Gambia, de Mauritania, de Marruecos. Y nos quedamos cortos segurísimo, segurísimo. Y eso en un solo año. Empiezas a computar el siglo y en 20 años podemos... O sea, es que estamos hablando de 40.000, 50.000 vidas que se han ido en el mar, buscando simplemente eso, vivir, por buscar vivir. Es así. Bueno, pues es una cuestión que también deben de resolver, pero a nosotros nos toca, muy al contrario de lo que muchísima gente está haciendo, en lugar de ponerles el pie en la garganta para intentar asfixiarlos, pues darles el cobijo de la mayor manera posible, y corresponde a otros gobiernos y más arriba incluso, de Canarias, de España, el gobierno europeo, la Comunidad Europea tratar de arreglar esta situación. Y como profesionales, Jaime, me refiero como periodistas en este caso, que es verdad que muchas veces incluso pues puede resultar un tema muy repetitivo, muy cansino, pero creo que lo que nos toca a nosotros es desde lo que podamos visibilizar esta situación, por muy cruel que sea, e intentar hacer todo tipo de presión mediática para quien se tiene que poner las pilas de verdad se ponga ya, porque es lo que decíamos, son vidas. Bueno, pues vamos a hacer un paréntesis en este resumen que estamos haciendo de lo más destacado de 2020 para hablar de un tema de actualidad que está controlando Josarra, que está que no para ahí con la tablet. Dale que te pego. Tengo dos cuestiones que comentarte. Una es a nivel de Gobierno de Madrid y otra es con el episodio que tuvimos que lamentar ayer en Gran Canaria, en Galda. Este último caso, a una persona que falleció víctima de maltrato, además encima de modo muy truculento, pues el presunto asesino se ha entregado, al parecer, ahora hace nada, en la comisaría de Recife, porque se escapó de Gran Canaria y vino a Lanzarote huyendo. Y a falta de confirmación oficial a nivel judicial y a nivel de la Policía Nacional, pero en principio es así. Y luego a nivel de Madrid va a haber cambios con crisis de gobierno forzadas por las elecciones catalanas. Salvador Illa, ya han apuntado diferentes medios esta mañana, va a ser el candidato del PSC, con lo cual dejará de ser ministro de Sanidad, y va a haber un cambio de carteras y también con el estreno de nombres. Entonces, cada vez que hay... Suena Michel. Suena Michel, ¿no? Como en el fútbol, ¿no? Bueno, pues en este caso, a nivel de Canarias, siempre que hay cuestiones de este estilo, suena el nombre de Manuel Fajardo Pagallá, nuestro senador. Fíjate. Y bueno, yo que ya bromeo con él, porque yo incluso algún día lo llamo ministro, así ya en plan de coña, cuando a nivel cuando te encuentras en la calle y se ríe, ¿no? Y no, por lo visto me dice que con él en principio no se cuenta, con lo cual si hacemos como el never, never, never de Florentino cuando fichaba a Beckham, pues ya veremos, pero no, que en principio suena pasar a Carolina Darias a Sanidad, con lo cual de algún modo es subir en el escalafón del gabinete, y puede ser libre administración. Claro, que dicen que podría entonces entrar Iceta, que al no ser el candidato del PSC, entrar Iceta, claro, vale. y no sé si haya aprovechado algún cambio más, y entonces ya veremos qué pasa. Pero bueno, en principio, de momento, Manuel Fajardo va a seguir siendo senador. Pues no te lo creer, pero no soy el mago pop, pero me está mandando un WhatsApp Manuel Fajardo Palarea. ¿Y qué te dice? No, es otras cosas. Vale. Pero para que lo veas, Manuel Fajardo Palarea me está mandando ahora mismo un WhatsApp. Sí. No, en serio. Ay, pues mira, justo, confirmo. A mí también. ¿Lo ves? Esto es como si fuéramos el mago pop ahora mismo. Oye, nos está viendo, debe ser, porque vamos. Debe ser y tal. Y se le suman los oídos. Está en fin, compartiendo. Pues se ve que una de Ciudadanos ha ido para el PP o algo así. No, sí, Lorena Roldán, hay un follón que no veas. Sí, exacto. Lorena Roldán se ha pasado al PP y creo que además hay una calentura de Inés Arrimadas, pero brutal. Pues vaya momentito para tanto cambio, ¿no? Porque claro, pero no, las elecciones catalanas son el 14 de febrero. En principio... El Barça el 24, que son más importantes que... Sí, según se mire, sí. Suena Michel para el Barça también, por cierto, por si se ventilan algunas. No, entonces, los partidos están tomando posiciones porque, claro, las listas se cierran en nada. A principios de enero ya hay que tener las listas conformadas o por lo menos anunciadas. A ver, claro, está claro que la estabilidad es muy importante, pero si hay tanta crispación y tanto entre...
pero lo de Ciudadanos, Lorena Roldán, es un golpe bajo, no bajísimo, porque era una persona que la estructura de Ciudadanos estaba bien considerada y era casi un poco la que manejaba los hilos por detrás de Inés Arrimadas, con lo cual... En fin, vamos a cerrar la actualidad y a volver un poco al balance que estábamos haciendo en los últimos minutos ya, porque algo bueno, no sé, por subrayar algo bueno, positivo, Pedri. que le hayas dicho a Paola, a Ove hace un rato. No, Pedri es de fútbol. Bueno, hablando de fútbol sí, pero... Mira, Jaime, yo creo que al final, yo no sé, habrá quien confíe en que salgamos mejores personas de todo esto, habrá yo quien lo no. dudo ya. En fin, no ¿Habría, lo sé. ¿Habría algún signo ya de que somos mejores personas en general? Sí. Y me da que no lo hay. Parece que luego volvemos todos a recuperar nuestra personalidad, ¿no? Pero el caso es que sí que es cierto, y eso creo que también es indudable, que muchísima gente, salvo excepciones, hemos sacado nuestra parte solidaria y nuestra, yo creo que sí, nuestra empatía en toda esta situación, ¿no? Sobre todo con aquellas personas y aquellos colectivos y demás que se han quedado en situación de vulnerabilidad. Yo creo que eso desde luego también se ha visto esa cara, afortunadamente, de la isla de Lanzarote. Y la isla de la Laguna, como es lógico, estos últimos días es un brote verde. Yo siempre recuerdo cuando hablamos de si saldremos de esta peores o mejores personas, al principio, cuando toda aquella euforia del resistiré, de salir a la ventana, de aplaudir hasta el carrito de los helados, ¿no? Decíamos, de esto saldremos más reforzados y mejores personas, ¿no? Había gente que lo dudaba, pero estábamos todos un poco en la burbuja aquella, y por aquellas fechas, o un poquito más tarde, leí un artículo de Manuel Javois en El País, que yo creo que es la única verdad que se ha dicho en torno a si seremos mejores o seremos peores. Javois dijo que no tenía ni idea si saldremos mejores o si saldremos peores, pero que sí es cierto que saldremos menos en número. Menos y diferentes, sí, menos yo recuerdo que lo dijo. Recuerdo de verlo aquí, me impactó bastante, ¿no? Porque es verdad, o sea, por el camino se han quedado ya en España 50.000. Sí, 50.000 oficial, porque luego lees, por ejemplo, la ABC o La Razón y dan cifras de 77.000. Por el ABC yo creo que ya estaríamos todos muertos. Pero por el ABC y La Razón. Pero que es verdad que luego también hay modelos de computar. Y en Alemania, por ejemplo, una persona que fallecía de cáncer, pero que estaba quejada de COVID, le achacaban a lo mejor el fallecimiento al cáncer y no al COVID. Ya. Por eso aquí decíamos, siempre hemos tratado de tocar este tema con bastante sensibilidad, diferenciar los muertos por coronavirus que los muertos con coronavirus, sí, que era la importancia de las preposiciones en España, que es mucha. Sí, claro, bueno, si y por estás salir... ahogando y tienes el agua por aquí y simplemente lo que haces es subir a las... Pero por salirnos un poco de todo esto que ha polarizado algo positivo del 2020, desde mi punto de vista, pues ha sucedido hace bien poquito. El agua, las lluvias, a mí me parece eso relevante. Hacía muchos años que no llovía tanto. Está la isla preciosa, Jaime. Sí, eso te iba a decir, digo, que tampoco fue gran cantidad, pero que mira con qué poquito se conforma Lanzarote, que ha pegado un cambio espectacular. No, y en cantidad fue, lo que no fue toda de golpe, pero llovió bien, sostenido, ¿no? Eso es lo importante, Jaime, que ha sido una lluvia de varios días sin causar destrozos, que aquí además tenemos experiencia y parece que ya, como lo decía antes de la inmigración, el punto FIC para cuando llueve fuerte inundar siempre Argana y tal. Y luego quedar patente que el cambio climático está también afectando a Lanzarote, y lo digo porque esta es la isla preciosa, verde. Invito a los espectadores en estos días, si tienen algún tiempo, de aprovechar a hacer rutas por el campo. Yo hice una con la familia, que eso es una parte importante también del 2020, que las familias creo que en general han hecho piña y han servido para mejores relaciones. Que no quedaba otra. Bueno, 2 meses encerrado con la familia o acabas las tortas o eso, y creo que ha sido más lo primero que lo segundo, en el sentido de buen grado que las peleas, ¿no? Y, por ejemplo, me encontraba en una zona próxima a Mazdache, ahora mismo parras con uvas. Sí, pero eso no es bueno. No, claro, es que es un efecto del cambio climático, son de la vendimia pasada, tardía, que de repente brotan en octubre y tienen las uvas para enero. Dice, vamos a ver, pero todo el mundo está loco, ¿no? O sea, el clima está... Bueno, porque ahora hay que podar, ahora, a principios de año. Pues más de una y más de 2 parras, ¿eh? Sí, sí, yo sé. Y te digo que fue un Mazdache, pero que pasa en toda la isla. Que hay preocupación en el sector vitivinícola justamente por eso, porque las parras, muchas de ellas, efectivamente, no solamente están brotadas, sino que ya tienen los racimos muy pero vamos, para uvas, para cogerlas... incipientes, como es normal, ¿no? Bueno, pues podemos ir recogiendo, ¿no?
Sí, y volver yo el año creo que viene. Sí, sí, hasta el año que viene, es verdad. Hasta el año que viene ya. Hasta el año Sí, que sí. viene. Pues nada, insistir, bueno, primero agradecerles, lógicamente, que durante el año 2020 pues nos hayan otorgado la confianza que nos han otorgado y que nos dejen entrar en sus casas y que, bueno, pues en definitiva sigan siendo nuestros cómplices a la hora de pasar un rato, que es lo que pretendemos, entretenerles, informarles, dar nuestro punto de vista, nuestra opinión, siempre basando todo lo que decimos en hechos reales, que es muy importante, y que aunque parezca una obviedad, pues desgraciadamente en esta profesión no siempre es así. Y luego, pues, a cambio de darles las gracias, prometerles que en el 2021, el primer año, si no me equivoco, de la tercera década del siglo XXI, exactamente, estrenamos la tercera década del siglo XXI, o sea, para flipar. Pero bueno, muy contentos de hacerlo y de que estén ustedes ahí. Pues prometerles que les entregaremos esfuerzo y honestidad, ¿no? Que es lo que les podemos entregar. Lo podremos hacer mejor, peor, un día nos saldrá esto redondo, otro día nos saldrá cuadrado, pero en cada programa nos volcamos en esfuerzo y en honestidad. Que luego ya con eso nos vamos tranquilos a la cama, que es lo mejor que podemos darles. Y lo que siempre les digo, si podemos ser los mismos cuando volvamos en el 21, bien. Alguno más, estupendo, pero sobre todo ninguno menos. Así que prudencia en absolutamente todo, en lo que haya que tener que prudencia a lo largo de estos días que se nos vienen hasta que volvamos el lunes día 3, por lo menos, ¿no? O día, yo no sé ni qué día tengo que volver. 4. ¿Qué día vuelvo? ¿El día 4? Lunes 4. Madre mía. Enero, Bueno, pues el lunes, el primer lunes del 21, hábil, estaremos aquí. Pásalo bien, Paola. Gracias, Jaime, feliz año. Agradecer también a todos los que están al otro lado siempre escuchándonos un pequeño ratito y agradecerte a ti también que me hayas aguantado todo este año. Bueno, te queda, te queda. Sí, sí. Pues bueno, eso ya va en el sueldo también, no te creas tú que lo has hecho gratis. Así que nada, gracias. Gracias. Claro, luego es eso, Sí. Pásalo bien, Claro, con toda la buena gente con la que sé que te vas a juntar. Eso, cuídense todos, a la audiencia especialmente, pues eso, que tengan mucha prudencia. Que vendrán más navidades con mejores tiempos y que mientras, pues estos días en familia y con cuidado, con cautela. Pues muchas gracias. Gracias también a todo el equipo que conforma esta casa, este pequeño equipo que conforma esta gran familia que tenemos. Hasta el 2021. Buenas tardes.